hombres y mujeres del mundo. Hoy la locución me voy a permitir leer varios fragmentos por la importancia de la misma. Esta locución se trata de un pasaje que incumbe a mi familia. No suele ocurrir de hacer público. Por su importancia y experiencias positivas, nos obliga a compartirlo contigo. Sucede que la semana pasada estuvimos en una ciudad que se llama Seattle, de los Estados Unidos, muy bella, por cierto. Mi hijo Asiaraf, el mayor, es abogado y ofrece asesoramiento legal al Centro Familiar Cristiano Seattle, que tiene su sede en esa ciudad de Seattle, dirigida por un pastor de nombre José Infante. En su quehacer goza de la compañía de su amada esposa, la pastora Violeta Infante, mujer extraordinaria, de gran formación en el mundo de la teología, al igual que su esposo. Asiaraf le ha hecho trabajos. Han comprado emisoras en nuestro país y por gratitud o por respeto lo invitaron a su congreso que hacen de forma anual allá en Seattle, congreso que reúne a miles y miles de feligreses. Esa iglesia está dirigida por el pastor José Infante, quien es oriundo de la ciudad de Salcedo en nuestro país. Emigró muy joven a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, junto con hermanos. Se dedicaron al negocio de bodegas, pero él se fue dando cuenta que su mundo estaba en la creencia, en poner en práctica todo su sentimiento, cuerpo y alma a una iglesia. Con el tiempo se trasladó a esa ciudad y dando respuesta a ese llamado de su Dios, procedió a fundarla. Hoy cuentan con miles y miles de feligreses. Han desarrollado una gran iglesia con infraestructuras extraordinarias. Tuve la oportunidad de escuchar 2 de sus sermones en un lenguaje franco y sencillo, sin un adicional teatral. Se dirige a sus feligreses. Tuve la oportunidad de escuchar 2 de sus sermones. En el primer sermón habló de la vida de los emigrantes. Hizo ver lo que ellos sufren, la pobreza, la desesperación y la incertidumbre. Les recuerda que hay pobreza en los Estados Unidos y los emigrantes más que cualquiera sufre y padece todo lo que es estar lejos de su tierra. En el segundo sermón habla de la fe. Sin embargo, hace ver que la fe tiene que estar acompañada de la decisión de hacer, de lograr lo que se busca, tener el valor de lanzarse con ímpetu, con decisión, con mucho valor a la búsqueda del bienestar social y económico. En el trayecto compartí con don Manuel, que es uno de sus asistentes, y su esposa llamada María Mayralín, por quien guardo gran gratitud por las atenciones que nos prodigaron, porque fui invitado junto con mi hijo. No obstante ser él el abogado, tenía interés de conocerme. Las palabras del pastor Julio Infante me llevaron a mi infancia y adolescencia, como a las luchas por los pobres y trabajadores del campo y la ciudad, lo cual me hizo recordar que nuestros países son muy pobres para poder darle al hombre grandes riquezas materiales, pero sí le da un sentido de la igualdad, le da un sentido de la dignidad humana.
Quiero recordar que yo estudié con los jesuitas. Eran hombres rectos, disciplinados, rigurosos, inteligentes y de carácter. Entre aquellos que predicamos la liberación de nuestros pueblos, existe un gran punto de comunidad entre los objetivos que preconiza el cristianismo y los objetivos que se buscan. Entre la prédica cristiana de la humanidad, la austeridad, el espíritu de sacrificio, el amor al prójimo y todo lo que puede llamarse contenido de la vida y la conducta de un revolucionario, quiero significar que no hay diferencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos predicando a la gente? ¿Que mate? ¿Que robe? ¿Que sea egoísta? ¿Que explote a los demás? Es precisamente todo lo contrario. Vivimos en una época en que la política ha entrado en un terreno casi religioso en relación con el hombre y su conducta. Cuánta admiración sentimos por esas monjas y cristianas de otras latitudes que trabajan en los hospitales, cuidando leprosos, tuberculosos y otros tipos de enfermos contagiosos. Hacen lo que nosotros queremos que haga un luchador por la dignidad de la patria. Observé que el pastor Infante se abraza de las prédicas del Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios. De él aprende y cultiva el sacrificio por la humanidad, que es capaz de sacrificarse por los demás. En verdad, hace lo que yo quisiera hacer, por lo menos al final de mi vida. Lo digo con toda franqueza. Conozco de los principios cristianos y de las prédicas de Cristo, porque permanecí por espacio de 8 años, desde los 8 a los 16, en un colegio dirigido por los padres jesuitas. Tengo mi concepto de que Cristo fue un gran revolucionario. Ese es mi concepto. Era un hombre cuya doctrina toda se consagró a los humildes, a los pobres, a combatir los abusos, a combatir la injusticia, a combatir la humillación del ser humano. Yo diría que hay mucho en común entre el espíritu, la esencia de su prédica y la lucha por la liberación de los pueblos. Quiero que sepan que el contenido de la Biblia es altamente revolucionario. Yo creo que las enseñanzas de Cristo son altamente revolucionarias y coincidentes en absoluto con el objetivo de toda lucha política que tenga por norte la transformación política de un pueblo en pos de la liberación del pobre y de los trabajadores del campo y la ciudad. Escuchando al pastor Infante hablar a través de sus 2 prédicas, me di cuenta que conservo los principios de Cristo. No he renunciado a esos principios. Ellos me dan la esperanza y fuerza para seguir luchando, a sabiendas que Jesús inspiró su accionar en los pobres. Por eso, despide a los ricos con las manos vacías y da pan a los hambrientos. Aquí todos pueden dar el salto, todos podrían beneficiarse en la medida en que se comprenda que todo gobernante debe poner en práctica el principio humanista, que para bien de todos, primero están los pobres. La espiritualidad, quiero que sepan, no se refiere solo a nuestra vida espiritual. Se refiere al hombre todo, en su unidad espíritu-cuerpo. San Pablo llega a hablar de cuerpo espiritual, lo que nos suena contradictorio. El conocimiento espiritual es, en la Biblia, un conocimiento experimental. Solo se conoce, de hecho, lo que se experimenta. Esta división espíritu-cuerpo nos llega a través de la filosofía griega,
que penetra en la teología cristiana a partir del siglo IV después de Jesús. Para los griegos, somos tanto más espirituales cuanto más negamos la realidad física, corpórea, material. En el Evangelio es la totalidad del ser humano lo que se llama a la vida en el espíritu, donde la materia toma cuerpo y razón de ser. Por tanto, la espiritualidad no es un modo de sentir la presencia de Dios, ni una manera de creer. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. La espiritualidad, por tanto, es pues un modo de vivir, es la vida según el Espíritu. José Martí, el gran héroe y precursor de la liberación de Cuba, decía, cito, hacer es la mejor manera de decir. Para el cristiano, la mejor forma de creer es vivir. De nada vale la fe sin obras, como afirma Santiago. ¿De qué servirá, hombres y mujeres del mundo, el que uno diga tener fe si no tienes obra? El pastor Infante y la pastora Violeta hacen obras. No solo construyen edificios, motivan y despiertan conciencia, conversan con sus feligreses. No es un simple sermón, todo el accionar se convierte en diálogo, crea conciencia. En tal sentido, nuestro modo de vida es el resultado de lo que creemos. Las palabras del pastor Infante me llevaron al Nuevo Testamento, al recordar que el principal atributo de Dios es el amor. En su primera carta, el apóstol Juan es bastante claro. Carísimos, amémonos los unos a los otros, porque la caridad procede de Dios, y todo aquel que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no tiene amor no conoce a Dios, puesto que Dios es caridad, termina la cita, versículos 4, 7 y 8. El pastor Infante se permite recordar a sus feligreses que no es de olvidar que Jesús es Dios, porque amó como solo Dios ama, y por eso no cometió pecados. Quiero que sepan que Jesús era un hombre no centrado en sí mismo, sino centrado en el Padre y en el pueblo. Esa concepción de un Dios amor funda una iglesia basada en la fraternidad, en la colegialidad y no en el autoritarismo. Me permite afirmar que es una concepción que lleva a los cristianos a descubrir la presencia de Dios en todos aquellos que, no teniendo fe, son capaces de actitudes de amor. Por tanto, Dios está presente, según el pastor, incluso en quien no tiene fe. Y Él se identifica históricamente con todos esos que más necesitan de nuestro amor, los oprimidos. Cuando Jesús dice, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. En el capítulo 25 de Mateo se recoge ese pensamiento. Por tanto, el amor es necesariamente liberador. Una vez aclarada esta cuestión de Dios amor, un Dios que exige justicia y defiende los derechos de los pobres, es más fácil hablar de la espiritualidad de Jesús. Si consideramos los relatos evangélicos, vemos con claridad que la espiritualidad de Jesús no era la de la separación del mundo, de quien se aleja de lo cotidiano para servir mejor a Dios, de quien niega las realidades terrestres. Veamos que en Juan 17:15
pide al Padre que proteja del mal a sus discípulos sin sacarlos del mundo. Toda la existencia de Jesús es una inmersión en el conflicto ideológico, en el terreno donde se batían diferentes concepciones y objeciones a favor o en contra de los oprimidos. Las prédicas del pastor Infante me remontaron a los 13 y 14 años, siendo un adolescente, al escuchar el sermón de uno de los padres jesuitas en la Basílica La Menor del Santo Cerro La Vega, que guarda relación con el conflicto entre el grupo de Jesús y el grupo de los fariseos, cuando los discípulos empezaron a recoger espigas un día sábado, estando prohibido tal accionar. La respuesta de Jesús está en el versículo 25 de San Marcos, al recordar lo que hizo David cuando se halló acosado del hambre, así él como quienes los acompañaban. O sea, la necesidad material del hombre, base fundamental de la vida, es lo más sagrado para Jesús. Para Jesús no se puede hablar de vida espiritual separada de las condiciones materiales de existencia. No hay nada más sagrado que el hombre, imagen y semejanza de Dios. El hambre de este hombre es una ofensa al propio Creador. El pastor Infante, con sus prédicas, me permite reiterar que en la línea de Jesús no hay nada más sagrado que el derecho a la vida. Por eso, Él alimenta a luchar para hacer realidad los objetivos de la familia bajo el manto de la estabilidad económica y social. El pastor está consciente de que, en la práctica, Jesús no separa las necesidades espirituales de las exigencias materiales de la vida humana. Basta remitirse a la parábola de la multiplicación de los panes, como se recoge en Marcos 6, 34-44. Veamos, una multitud de 5,000 hombres había acabado de oír el sermón de Jesús. Los discípulos se acercan a Jesús y sugieren: este es un lugar desierto y ya es tarde. Despídelos a fin de que vayan a las alquerías y aldeas cercanas a comer. El hambre de un pueblo no será un problema de quien predica la vida espiritual, pero Jesús reacciona. Dice: dales vosotros de comer. Termina la cita. No puede echar a una multitud hambrienta. Es también un problema que ustedes deben asumir, le dijo a sus discípulos. Es interesante observar que los discípulos emplean el verbo comprar y el maestro emplea el verbo dar. Aún los discípulos no captan la propuesta de Jesús. Dice: vamos, pues, y gastemos 200 denarios, la moneda de ese entonces, para comprar panes, si es que les sabremos de dar de comer. Hay quien piensa que el dinero es suficiente para resolver las carencias del pueblo. Es la teoría del bolo. Primero hacerlo crecer como el pudín, acumular mucho capital, para después repartirlo entre todos. Jesús les responde: ¿cuántos panes tenéis? Y obsérvese que él no indaga qué cantidad de dinero tienen los discípulos, sino qué cantidad tienen en bienes, en panes, los fieles. Marcos continúa diciendo que los apóstoles comprobaron que había 5 panes y 2 peces. Así, sentándose en cuadrillas de cientos y de 50 en 50 para resolver sus problemas, el pueblo se organiza. Se da el concepto de la solidaridad, de la disciplina y la organización. Jesús toma los panes y los peces y, levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes
para que los discípulos hicieran la distribución. En todo el Evangelio, el reparto del pan es señal de la bondad del Padre y de la instauración de la fraternidad. El alimento está asociado a la plenitud de la vida. Hablar de traición a Jesús resulta innecesaria. Para que Jesús padezca y muera en la cruz, no tiene que ser traicionado. Desde el momento mismo en que abraza el mundo de los desgraciados y encarna la aspiración de un mundo mejor y se entrega a la tarea de predicar la voluntad de un Dios misericordioso y de amor, allí donde imperaba un Dios colérico que favorecía a los poderosos, desde ese momento su tremendo destino queda trazado y tendrá que cumplirlo sin desvío. Los profetas que le han precedido lo supieron bien. Ahí está, contemporáneo con su caso, el de Juan el Bautista. Miles y miles de personas creyeron en él por la fuerza de pueblo que llevaba tras sí, porque hablaba la verdad llana a los potentados. Él era un poder y amenazaba con su sola presencia a los príncipes. Para hacerle preso y decapitarle no hizo falta un traidor. Jesús era peligroso para Israel, su poder económico y de clase religioso como para el imperio romano. Este dulce Jesús no actuaba a escondidas, refugiado en las lejanas montañas, sepulto en cuevas de las que tuviera que ser sacado mediante traición. No, su actuación era la luz del mundo, y en plena capital de Israel, allí bajo las arcadas del templo consagrada a Dios, este predicador tierno y amoroso había llegado de las entrañas del pueblo y de una región despreciada, y con él entró en Jerusalén una doctrina nueva de misericordia, bondad y piedad, del todo opuesta a la terrible, exigente y explotadora de los sacerdotes y fariseos. De súbito Jesús levantó esta voz completamente revolucionaria. Dice: mi Padre dice que los beneficiados no son sus hijos sois vosotros, los humildes. Por tanto, vuestro ha de ser su reino. Para estos están cerradas las puertas de este reino. Quiero que sepan que aumentaba el peligro para sus enemigos el hecho de que Jesús tenía una inteligencia tan sutil, tan realmente asombrosa, que no era fácil sorprenderle en delito contra la ley religiosa o contra la ley romana, y una personalidad tan llena de encantos que hasta el propio corazón del gobernador romano resultó conmovido por él, como se conmovieron Nicodemo y José de Arimatea, miembros del Sanedrín. Observar que también personas de la nobleza siguieron y amaron a Jesús. Cuántas prédicas, cuántas ideas sabias recibí de este pastor del mundo, que riega por el mundo mensajes de paz, de amor, de lucha, de combate, de decisión de sus fieles por lograr un mundo diferente, por un mundo como lo soñó y lo predicó el Jesús de Nazaret. Mil gracias, pastor, por la invitación. Mil gracias a su señora esposa. Mil gracias a Manuel, un caro amigo, y a su amada esposa, por todas las atenciones que nos brindaron. Cuánto aprendimos de ustedes, cuánto renació mi pasado, cuánto envolvió de mensajes plenos mi infancia. Eso indica que ustedes por su camino y uno por el otro coincidimos a plenitud en la lucha por los pobres, por los descamisados, por los sin nombre. Que Dios les siga bendiciendo y siga prosperando su evangelio,
y el Evangelio de la paz, del amor y de la solidaridad entre los hombres y los pueblos del mundo, por su auténtica liberación, por su auténtico progreso y por la autodeterminación de cada pueblo del mundo. Para dirigir este mensaje, busqué como soporte dos grandes libros. Uno, Fidel y la Revolución, que es la conversación que el padre brasileño Frei Beato sostuvo con Fidel, y el otro, Judas el Iscariote, de Juan Bosch. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.